Eh, Buenas tardes para la gente de España, buenas noches, buenos días para los de América Latina. Esta tarde vamos a hablar un poco de un tema bastante importante que es la pubargia, que yo creo que empecé en mi carrera a estar más especializado en esta patología. Y, por supuesto, el papel del cerebro y la reprogramación neuromotora que podemos conseguir para mejorar esta patología. Para la gente que no me conoce, me presento, me llamo Paul Dorochenko, soy fisio, osteópata, operador físico y trabajé unos 30 años sobre el circuito profesional de tenis. Fue el osteópata de Federer, de Sampras, de Bruguera, Moya, de muchos jugadores de alto nivel. Y desde unos 10 años me dedico más a las neurociencias, al deporte y estoy un poco más ubicado al fútbol. Vamos a presentar este tema con David Utrera. Se va a presentar ahora, que es un amigo que conozco desde muchos años y que está en Qatar. David, tu te présentes. Sí, buenas tardes a todos. Me llamo David Utrera. Muchas gracias por la invitación. Soy preparador físico también y fisioterapeuta. Trabajo de coordinador de la unidad de rehabilitación en el Hospital Aspetar, que es un hospital aquí en Doha, en Qatar, de medicina del deporte. Y nada, encantado de estar con vosotros y participar en el webinar. Vale, gracias David. Y después presentarás tú la parte de preparación física de la pubargia. El tema de... Sí, ¿me escuchas, David? Sí, presentarás un poco más adelante el tema de la preparación física. Y mi papel ahora en España es encargarme de Ariane y de capacitar a los médicos, fisios, osteópatas que se meten en eso. Es una capacitación más o menos de una semana, una parte que se hace por videoconferencias con Zoom y la otra parte es presencial en las clínicas de la gente que quiere trabajar con esta herramienta. Los centros donde estamos nosotros son Sevilla, Madrid, Valencia. Y ahora vamos a empezar con el tema. Si puedo pasar la diapositiva. Ahora sí. Bien, muy bien. La pubargia afecta al deportista joven adulto con práctica intensiva. Para Benaso la incidencia es de 2 a 5% en todos los deportes. Tampoco no es mucho, pero es una patología que es bastante invalidante. Afecta menos a las mujeres. La pubargia es rarísima en las atletas femeninas. Sobre todo son los deportistas en los extremos de su carrera que se ven afectados con preferencia 17, 18 u 30, 35, es decir, al inicio o al final de la carrera. Sabiendo que ahora las carreras cambian un poco, es decir, la persona entra más joven y sale más tarde. Algunos deportes predisponen específicamente de apubargia, es el caso del fútbol, que es en el que se ve con más frecuencia, pero también están implicados otros deportes como el rugby, balonmano, esquí, fondo, esgrima, tenis, baloncesto, carrera a pie, golf también. El origen de esta patología aún es oscuro y discutido, pero muchos autores piensan que el origen del dolor se debe a un desequilibrio muscular entre la estabilización de la pelvis, desequilibrio entre aductores fuertes y contraídos contra una pared abdominal débil. Utilizando la clasificación de Brune, proponemos definir el término pubargia como una sola patología caracterizada por un síndrome doloroso frecuente en las inserciones musculares de la zona púbica relacionado al esfuerzo deportivo, ligado principalmente a la pareja hueso-tendón, reagrupando de manera aislada o combinada 4 formas clínicas. La osteopatía del pubis, que afecta a la articulación púbica y también a las ramas óseas de esta zona. Los dolores del canal inguinal, llamados abusivamente hernia deportiva. Estos dolores comprenden los dolores causados por falta de pared en el lado posterior y anterior del canal inguinal y también dolores causados por compresiones de las ramas nerviosas, generalmente el nervio ilioinguinal.
Después, la tendinopatía de la inserción del recto del abdomen y las tendinopatías del cuerpo y las sensaciones de los aductores que de las mismas formas pueden complicar el síndrome del canal inguinal, es el nervio obturador. En diferentes estudios como lo de Mosler y Hall y Toke y Hall, se observa que en deportistas con pubalgia y en deportistas sanos con antecedentes hay una disminución de la rotación interna de cadera, menor flexibilidad, menos fuerza de aductores y un déficit a nivel neuromuscular en el core. Este déficit en el core está centrado en el transverso del abdomen, que se activa en sinergia con los músculos pelvitrocantarios, el piramidal y el obturador interno. Esta activación en sinergia tiene un papel determinante sobre la estabilidad pélvica. El déficit de estabilidad pélvica y el déficit de rotación van a afectar el frenado del movimiento en los cambios de dirección u multidirecciones. Modificación del patrón de movimiento por el retraso de activación del reclutamiento del transverso del abdomen, mala sinergia entre aductores y abductores. A nivel del transverso del abdomen, quiero decir también que hay veces que deportistas haciendo abdominales parecen muy fuertes, es decir, efectivamente haciendo crunch, por ejemplo, pero entre activar la parte baja del transverso del abdomen y puede trabajar 40 minutos unos crunch trabajando con sobre todo el recto anterior del abdomen, son dos cosas distintas. Por eso que suelo pélvico, parte baja del transverso del abdomen, son activaciones musculares muy importantes para nosotros. La epidemiología y la etiopatogenia. Mi primer abordaje de la pubalgia fue con mi amigo Leopold Busquet, y le daré un homenaje porque Leopold se murió este domingo, y claramente nuestra primera opción era osteopática en momentos que la osteopatía era a sus inicios y nada reconocida. Es decir, que ha sido una lucha de los primeros osteópatas franceses en particular para imponer estas técnicas, pero que no tenía ningún abordaje científico reconocido y al inicio era bastante difícil. Para mí y para Leopold hay siempre una lesión osteopática al origen de la pubalgia, que sea sacral o sacroiliaca. Normalizar sacro y sacroiliaca es un requisito básico antes de empezar cualquier tratamiento. Por eso que para los fisios que, por supuesto, no son osteopatas, yo pienso que es necesario, creo que la primera consulta sea osteopática para mí, porque necesitamos, lo vamos a ver un poco más adelante, pero realinear las piedras. Yo quería despedirme de Leopold, que ha sido un tío fantástico, que tenía, yo creo que unos 10 años más que yo, por ahí, y Leopold ha escrito un montón de libros sobre las cadenas musculares, en español, en francés, también está bastante conocido en América Latina, y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la suerte de conocerlo, de tenerlo como maestro, porque es verdad que a mí me ha hecho ganar mucho tiempo en mi fisioterapia, me ha ayudado bastante a encontrar otra forma de pensar. Creo que ha sido un precursor realmente sobre las cadenas musculares. Ahora hay varios autores, pero al inicio de los años 80 era el primero a hablar de este tema de cadenas musculares. Un abrazo, Leopold. Epidemiología y etiopatogenia. Bonnell habla del complejo articular femorocoxo-sacropúbico y de su funcionamiento mecánico particular en las actividades deportivas. La sínfisis púbica es un encogimiento muscular que solidariza los músculos del tronco y de los muslos, en la que se ejercen importantes fuerzas que se transfieren entre el raquis y los miembros superiores. Vemos sobre este dibujo, que es del libro de Leopold, claramente las fuerzas de compresión que podemos tener al nivel del pubis, y sobre todo en apoyo, por supuesto, en apoyo unipodal. Los aductores, y en particular el aductor longus y el gracilis,
Son importantes estabilizadores de la pelvis durante el apoyo unipodal. Durante la actividad deportiva, el control de la flexión, de la abducción y de la rotación del muslo necesita una coactivación entre la pared abdominal, los glúteos y los isquiotibiales para controlar la báscula pélvica, ante y retroversión. Y la posición del raquis lumbosacro. La debilidad o la resistencia insuficiente implican una inestabilidad funcional y una sobrecarga en las distintas estructuras. Estudio de Bieder. Por eso que hay que entender realmente que es suficiente que un solo escalón de la cadena sea flojo para que todo el sistema no funcione bien. Y vamos a ver un poco cómo podemos actuar. Hay dos ideas, yo creo, que dominan un poco la rehabilitación de la pubalgia. Hay el consenso de Doha de 2015 y el protocolo de Toronto, que he escrito con Marc Bouvard en 2004. No he querido llamarlo el protocolo de Toronto-Dorochenko porque en este momento no veía bien mi nombre de esta forma. Pero al final, este protocolo de Toronto está en la Enciclopedia Médica francesa y la mayor parte de los clubes de fútbol de Francia y buena parte de clubes de España también trabajan con este protocolo. La origen del protocolo de Toronto ha venido de un jugador de tenis que se llama Yannick Noah, que había ganado Roland Garros en 83, que ha hecho una pubalgia, no hemos podido tratarlo en Francia, y se fue a Canadá, en Toronto, donde está haciendo baños de hielo y al mismo tiempo una gimnasia un poco particular, de forma isométrica la mayor parte. Y este trabajo, cuando vine a Biarritz a verme, porque ya estaba trabajando en el tenis y estaba bastante conocido los jugadores, hicimos bastante fotos de este protocolo. Y estas fotos han quedado en mi armario durante varios años. Y de repente, un día, mirando estas fotos, he vuelto a reescribir un poco este protocolo de Yannick Noah y empecé a trabajar un poco más en la pubalgia con eso y me ha ido muy bien. Decir que hay momentos trabajando en Biarritz, muchos jugadores de Burdeos, de Tolosa, de fútbol, de profesionales venían a verme para el tema de pubalgia. Y este protocolo de Toronto me ha permitido más o menos, yo diría, a un 80% de tener muy buenos resultados en patología de pubis. Por eso que yo creo que al día de hoy tenemos más herramientas, por supuesto, la reprogramación neuromotora, el láser de alta potencia, tenemos varias herramientas que nos permiten mejorar esta pubalgia, pero para mí es básico este protocolo de Toronto. El consenso de Doha es también una herramienta de diagnóstico y de tratamiento, pero yo, utilizando mucho el protocolo de Toronto, por supuesto, no me he metido mucho en el consenso de Doha, pero estaba la semana pasada en un webinar de Francia y me ha parecido muy interesante. El primer tratamiento es osteopático. Necesitamos realinear las piedras. Es decir, que Steele ha escrito esta frase, para mí es clave: mejorar la dinámica funcional del sacro, sacroiliaca, la charnela lumbosacrada, cadera, pubis. Bien. Tratamiento al inicio analgésico y antiinflamatorio. En esta temporada tenemos solamente el Siriax, pero ahora hay más herramientas: el Latecar, láser alta potencia, punción seca, la EPI y, por supuesto, la crioterapia, que es clave. El hielo, pero el hielo de verdad, no estas cosas azules que se meten en la nevera, el hielo de verdad. Relajación neuromuscular, cadenas musculares, fortalecer el eslabón débil u actuar en los otros eslabones de la cadena para una mejor distribución. Al final vamos a hacer los dos. Es decir, que para la fuerza de una cadena depende de su eslabón el más débil, por supuesto, pero necesitamos también hacer que los otros eslabones de la cadena tengan una mejor distribución. Y, por supuesto, la reprogramación neuromotora. Corrección posturales, estáticas y dinámicas. Es decir, que la primera parte de la reprogramación se hace de forma estática, sobre todo la postura, pero después iremos en el campo para hacer una reprogramación dinámica. Corrección técnicas
Por supuesto, decir que la forma de chutar, la forma de correr, la forma de saltar, el frenaje, que es clave en esta patología, preparación física, return to play, que nos va a presentar después David, y prevención primaria y secundaria. Es decir, primaria, por supuesto, cuando la persona está lesionada, y después intentar que eso no vuelva. Aquí estoy en una foto con Felipe Caicedo, que es un jugador de Ecuador que trabaja en el Moscú, y estamos haciendo justamente láser alta potencia. 3 tipos de ejercicios según Leopold Buske, que he modificado con el tiempo: excéntrico en postura, un objetivo de relajamiento, isquiotibiales, cuadrado lumbar, psoas iliac. Después trabajo isométrico, objetivo analgésico, aductores y pelvitrocanterios, transverso del abdomen, y trabajo excéntrico en postura, recuperación funcional, que es el objetivo, isquiotibiales, cuadrado lumbar, psoas iliac, cuádriceps. Bien. Al final, son un poco las ideas de Leopold al inicio de la pubalgia. He escrito un libro sobre la pubalgia. Yo creo que es un libro que de los años, yo diría 84, por ahí, ya bastante tiempo. Pero aún está de actualidad este libro, porque está muy bien hecho. El tratamiento excéntrico en postura, objetivo relajamiento, la clásica postura de Mézières que vemos aquí, y por supuesto es una postura de 3 minutos, las piernas a la pared, los miembros inferiores en ligera rotación interna, la persona está tumbada y va a tener el control de su rodilla con sus manos para tener una extensión la más completa posible. Aquí a la derecha tenemos una postura del psoas, por ejemplo, que nos permite estirar el psoas de forma eficiente, porque no es un grupo muscular muy fácil a estirar. A nivel del tratamiento, trabajo isométrico, el objetivo es analgésico. Por ejemplo, de la postura Mézières a la derecha pasamos a abrir las piernas en abducción completa, para estirar los aductores y el recto interno, y esta postura se va a mantener más o menos 1 minuto. Y después, aquí es el trabajo clave del puente, es con una retroversión de cintura, una activación del transverso del abdomen, activación de los pelvitrocanterios, más tensión sobre los aductores. Y podemos también hacer el contrario cuando tenemos un déficit más de abducción, con una banda elástica, y vamos a abrir. El tratamiento en excéntrico, recuperación funcional, isquiotibiales, cuadrado lumbar, psoas iliac. Por ejemplo, aquí abajo estoy con Felipe también, que estoy haciendo excéntrico de los cuádriceps más en su parte alta, con excéntrico del psoas también, y postura de la parte baja de los abdominales, sobre un fútbol, por ejemplo. Vamos a ver un poco de las inhibiciones motrices, es decir, que cuando alguien tiene una pubalgia, hay un cierto número de músculos que están hiperactivados, otros que están en hipoactividad. Hay músculos que presentan una buena fuerza concéntrica, pero un déficit excéntrico importante. Por eso que al final el cerebro de forma automática va a intentar de no contraer los músculos débiles, de no crear demasiada fuerza sobre estos músculos débiles, y va a cambiar nuestra forma de correr, nuestra forma de cambiar en los cambios de direcciones. Es decir, que en el último paso no vamos a apoyar como toca, no vamos a empujar como toca, vamos a saltar esta etapa. David lo va a hablar un poco más adelante. Y la forma el frenaje también va a cambiar. Por eso que eso es una inhibición de origen central. Cuando queremos hacer un gesto, tenemos un cierto número de contracciones musculares que actúan en función de una coordinación intra e intermuscular, y una activación temporal que son bien específicas. Por ejemplo, la contracción en la pubalgia de la parte baja del transverso del abdomen tiene que ser muy temprana, sobre todo en el frenaje.
Por eso que hay un retraso de esta contracción. Es un almacenamiento de las capacidades musculares después de un trauma debido a una inactividad prolongada de un músculo o de un grupo muscular, por ejemplo, una cirugía, una ortesis, lo que es necesario para obtener una cicatrización o a veces debido a un bloqueo psicológico donde estamos en evitación y aprehensión después de un trauma físico. Es decir, que alguien que ha tenido, por ejemplo, una ruptura muscular de los isquios o del aductor, a nivel mental está bastante, se ha quedado bastante tocado por eso, va a estar realmente en un modo de evitación. Tenemos que saber que la kinesiofobia tiene una prevalencia de 50 a 70% de las secuelas de un traumatismo en los pacientes que presentan dolores crónicos y el miedo de una recaída limita el retorno a la actividad. Al final, una inhibición motriz es una adaptación que tendrá su implicación sobre la postura y a distancia sobre las cadenas musculares y articulares. Otro estudio de 2014 de Keller que nos indica que tenemos una perturbación de la contracción muscular. Encontramos un déficit de fuerza de un 25 a 30% después de una inmovilización de 45 días en relación al lado sano. La búsqueda en la literatura científica, la búsqueda en la literatura científica de la definición de una inhibición motriz es muy pobre en relación con la inhibición comportamental que ha sido muy estudiada. Esta capacidad de parar las acciones motrices en curso es una función importante de la sobrevivencia del ser humano, mecanismo adaptivo esencial que va a permitir de eliminar los movimientos parásitos, indispensable en buen ajuste a motricidad. En el cuadro de la reeducación funcional, el exceso de inhibición puede ser considerado como patológico, porque constituye una limitación real. Por eso que las consecuencias de una inhibición motora, atrofia muscular, molestias en la estabilidad de la articulación y su función, retraso en la rehabilitación a obstaculizar el desarrollo muscular, perturbación del esquema motor de contracción, dolor, modificación de la postura, y yo diría también adaptaciones no solamente estáticas, pero dinámicas. Es decir, que alguien que, por ejemplo, tiene una pubalgia y que chuta en un balón, en un jugador de fútbol, va a tener unas adaptaciones que vemos un poco más adelante, pero retroversión de cintura, flexión de la pierna de apoyo, flexión de la pierna de chut, es decir, que son adaptaciones dinámicas, compensaciones dinámicas. Los datos de literatura al nivel de las inhibiciones motrices y de cómo las podemos tratar, tablas de equilibrio de Freeman, Borer u Castin, que son bastante conocidas. En el manejo del paciente en fase terminal, estas platas inestables que vemos en todas las clínicas de rehabilitación, es claro que este tipo de rehabilitación es más un trabajo excéntrico de los estabilizadores del tobillo que una rehabilitación proprioceptiva tal cual la podemos entender. Plataforma vibratoria, vibrantes o oscilantes que entran en el cuadro de la reprogramación neuromuscular que permiten efectivamente una mejoría de la calidad de la activación. Al nivel de la crioterapia, los estudios nos enseñan que la aplicación de hielo permite una disminución temporal de la inhibición motora, nos abre una ventana terapéutica de unos 60 minutos que nos permite tener una mejor activación muscular. También el ejercicio físico, por supuesto, el desarrollo muscular que permite aumentar la activación córtico-motriz del músculo a nivel cerebral. Es decir, que a este nivel hay un americano Gray Cook, que está bastante conocido, que ha escrito muchos libros sobre preparación física, que a un momento dice, ¿te mueves mal porque te duele o te duele porque te mueves mal? Es decir, que la clave no es tanto tratar el dolor, es sobre todo ir al movimiento. Por eso que el ejercicio físico es probablemente el mejor tratamiento posible que tenemos. La electroneuroestimulación, que tiene una eficiencia del orden de 30 minutos hasta el final de la sesión, pero cuyos efectos regresan al final de su aplicación. Los aumentos de fuerza no se mantienen en el tiempo. De otra parte, trabajé unos 15 años para Compex y con Pierre Rigaud, el médico que ha desarrollado toda la parte de la electroestimulación,
Yo quiero solamente recordar que necesitamos saber exactamente lo que estamos haciendo con la electroneuromioestimulación. Es decir, la buena colocación de los electrodos, la buena elección de los programas, posiciones de estimulación adecuadas. El biofeedback, el EMG, permite una mejoría de la potencia motriz y de la recuperación funcional que se acerca de lo que vamos a desarrollar más adelante. Nosotros trabajamos con el biofeedback el EMG de Endurance, que es una empresa española y que funciona muy bien. Estamos muy contentos con esta herramienta. No hay tiempo para ver un poco todo el proceso, pero al final esta herramienta que está desarrollada por Yasurias nos permite saber exactamente cuando hacemos un texto qué está pasando exactamente al nivel muscular. Por eso que esta mujer, por ejemplo, que hace una flexión anterior, vemos que tendríamos que tener un silencio de los extensores, pero que en este caso no lo tenemos. Por ejemplo, esta mujer ha perdido su capacidad de relajación, no sabe más relajar este músculo. Por eso que las inhibiciones a veces van sobre una hiperactividad y a veces sobre una hipoactividad. Por eso que la EMG nos permite justamente de tener un diagnóstico más preciso. A nivel del cerebro, Julián Ajuerguera es un neuropsiquiátrica y un psicoanalista que ha aportado mucho a la emergencia de la psicomotricidad, que ha emitido como hipótesis que el trastorno motor no es de origen deficitario, sino que proviene de una disfunción de la realización motora, es decir, de la configuración de este mecanismo de inhibición motriz, estaría más en el origen de la concepción motora. No podemos olvidar que cada orden motora viene del cerebro. A nivel de las inhibiciones motrices, hay dos visiones del origen. Una visión más distal. En las consecuencias de un trauma tenemos un mecanismo de la inhibición que es normalmente temporal y es un mecanismo natural de protección. Una lesión de rodilla fabrica un flexón para andar, una lesión del miembro superior fabrica una actitud de deseo, una pubalgia fabrica un miedo a los cambios de dirección y de aceleración, más compensaciones dinámicas, como lo he dicho, por ejemplo, para un shoot, retroversión de cintura, flexión de la pierna de apoyo, flexión de la pierna de shoot. Este mecanismo de protección estaría provocado por la disminución de la activación de los receptores sensoriales debido a factores como inflamación, dolor. Evitamos mover cuando duele. Otra visión más proximal, a nivel cortical, la acción motora encadenada por la corteza estará filtrada por los núcleos basales y el tálamo, que van a bloquear la acción cuando no está adaptada o segura. La falta de utilización temporal de un músculo va a generar un borrado progresivo de su representación cortical normal de contracción. Es el caso en la pubalgia de la parte baja del transverso del abdomen. A veces la inhibición por el tálamo persistiría, mientras que después del retorno al movimiento, esta inhibición ya no tendría que permanecer. Es como si el tálamo piensa que seguimos en fase de inmovilización o en fase dolorosa, entonces que todos los fenómenos analgésicos o inflamatorios ya no están muy atenuados. A nivel del control neuromuscular y el papel de la propiocepción, vamos a ver un poco cómo funcionamos. Necesitamos entender cómo funciona nuestro control motor. Tenemos una primera etapa aquí, a la izquierda, ¿okay? Que concierne la integración y la planificación. Es decir, que la corteza parietal recibe informaciones exteroceptivas, aquí la tenemos, recibe aferencias exteroceptivas sensoriales, como por ejemplo la visión, estímulos propioceptivos, por las vías directas de una parte, así que la vía retículo-bulbo-talamo-cortical, que es realmente la vía principal de la motricidad. El tálamo va a fabricar una especie de borrador que va a enviar a la corteza prefrontal y frontal. Estas estructuras van a refinar el borrador y hacer una primera propuesta motora que enviarán en revisión a los núcleos basales. Ahí. Y el tálamo. Los núcleos basales es una área de filtrado en relación con las informaciones propioceptivas que reciben. Van a juzgar si el movimiento está adecuado y si el movimiento es seguro.
Si el movimiento es adecuado y que está dentro de un rango fisiológico permitido por la articulación, pasamos a una segunda fase, que es la fase de ejecución. El borrado autorizado está enviado a las áreas motoras suplementarias y las áreas premotoras que van a definir la fuerza, la intensidad, la calidad, así que el cerebro que va a definir los parámetros de la coordinación del movimiento. El todo está enviado a la corteza motora primaria, que va a ordenar la ejecución del movimiento por el tronco cerebral, la médula y, por fin, la activación del músculo por la motoneurona muscular. En el cuadro de una emisión, el tálamo y los núcleos basales bloquean el movimiento porque no lo consideran adecuado y adaptado y seguro, y quedaron con el esquema postoperatorio o postraumático, una cojera, por ejemplo. Por eso que a nivel de la plasticidad existen dos tipos de neuroplasticidad y de modificación o reorganización cerebral. La primera cosa también es que esta plasticidad hasta el último día de nuestra vida la tenemos. Es decir, que no es porque hemos hecho un ictus cerebral a los 55 que a los 65 no podemos mejorar esta hemiplegia. Sí, por supuesto que sí. Por eso que esta capacidad de plasticidad está hasta el final de nuestra vida. Una plasticidad que se dice, la primera que se dice actividad dependiente, que resulta de la actividad de la persona, es una plasticidad de aprendizaje, efectuar y repetir varias veces un movimiento hasta que lo podamos anclar, en la base del aprendizaje deportivo, que llamamos método de los ensayos-errores. Una vez descubierto el gesto correcto, miles de repeticiones lo podrán anclar. Eso lo pensamos. Es por eso que lo que es interesante es trabajar en situación o contexto cerca de la realidad, lo más cerca posible de situación de estrés. Existe una plasticidad de compensación espontánea, es la que se va a reorganizar en las secuelas de un traumatismo o de una cirugía, va a utilizar las vías polisinápticas reticuloespinales que van a permitir de desarrollar un nuevo esquema motor que sea u positivo u negativo, como por ejemplo una cojera, un déficit de contracción de los fibulares, por ejemplo, en el caso de un esguince de tobillo en relación con esta inhibición de origen talámico, es decir, central. Tendremos que desprender para reaprender un movimiento directamente a nivel de la génesis cortical. Eso es algo muy fácil de fabricar a nivel mental, pero extremadamente difícil a nivel motor, y menos en una postura. Por eso que a nivel del tratamiento, vamos a hablar de la reprogramación neuromotriz de otra forma. Este método, el método Alian, es un proceso neurofisiológico que permite modificar, corregir, adquirir un automatismo motor de forma rápida y duradera. Y el objetivo es trabajar en la génesis cortical de las estrategias motoras y no directamente al nivel muscular. ¿Por qué esta otra forma? Vamos a trabajar de primero las sensaciones propioceptivas, que hemos visto es la clave del aprendizaje. Consiste en tomar conciencia de los músculos implicados en el movimiento, lo que se llama la reprogramación neuromuscular o la propiocepción. Recuerdo que el tálamo, que es nuestra central motora, no habla español, no sabe leer un fichero video. Lo único que puede entender un tálamo es una información propioceptiva. Vamos a integrar estas sensaciones propioceptivas en una imagen mental cuyo objetivo es activar las áreas cerebrales responsables del movimiento con una integración cortical de las sensaciones. Vamos a acoplar a esta imagen unos sonidos de baja frecuencia en el objetivo de instalar el movimiento de forma duradera con un anclaje subcortical. Es la teoría del trípode. Y un trípode es estable. ¿Por qué un trípode? Porque como trabajamos sobre la vía emocional de motricidad, la vía articular, esta vía, recuerdo que es plurisensorial y permite justamente de meter tres informaciones distintas, una imagen motora, un sonido de baja frecuencia y una sensación propioceptiva.
Las sensaciones propioceptivas, en un primer tiempo vamos a buscar las inhibiciones motrices, tenemos que encontrar con un testing, tenemos que encontrar las que van a modificar la postura estática o dinámica. De eso viene la importancia de dominar los test, los diferentes test que nos permiten hacer este diagnóstico. Necesitamos tener buenos conocimientos del testing muscular. Grabamos el paciente en estática o en dinámica, en video o en foto. Estas pruebas permiten al paciente de tomar conciencia de su esquema motor actual y propioceptivo. La IMG es una herramienta muy interesante para el diagnóstico o la búsqueda de una información propioceptiva correcta. En un segundo tiempo, que hemos buscado estas inhibiciones motrices, vamos a buscar con el paciente cuáles son sus sensaciones actuales en la ejecución del movimiento. Estas sensaciones propioceptivas se pueden hacer en cadena cinética abierta, cerrada, en concéntrico o en excéntrico, en función de lo que buscamos. Y en el caso de la pubalgia, justamente vamos a reprogramar en tema de aductores, por ejemplo, una contracción excéntrica. Esta propiocepción de trabajo del lado patológico permite definir la información propioceptiva negativa y también buscaremos del lado sano, por ejemplo, en la pierna sana, en espejo, para definir la positiva, si es posible. Si no, iremos directamente sobre la negativa y la vamos a mejorar sin comparar al lado sano. Recuerdo que las áreas motores suplementarias y premotoras necesitan todas las características del movimiento para inducir un script del movimiento a ejecutar. Fuerza, timing, todos los parámetros del movimiento. La imagen mental. ¿Por qué hemos decidido de utilizar la imagen mental? Cuando vemos este estudio, no podemos decir que el cerebro no hace la diferencia entre un movimiento imaginado y realizado, que vemos en azul turquesa ahí, okay, en esta línea, la segunda, y morado, que la superposición aquí en morado, aquí tengo el mouse, y vemos que entre el movimiento efectuado e imaginado se activan las mismas áreas de la corteza, áreas responsables de la preparación del movimiento. Hablamos de equivalencia neurofuncional, de equivalencia cortical entre el movimiento realizado y imaginado. En la imagen mental tenemos también una equivalencia neurovegetativa. El movimiento imaginado produce los mismos efectos que el movimiento real al nivel del ritmo cardíaco o de las reacciones cutáneas, por ejemplo. Al final, a nivel de la performance, es decir, del rendimiento, un estudio de 95 enseña que 2 horas de trabajo activo asociado a un trabajo de visualización mental corresponde a 10 horas de trabajo activo. Tenemos un ahorro real de tiempo. Otro estudio de 92, un trabajo de visualización permite una aumentación de 30% de la fuerza maximal voluntaria, la 1RM. Los últimos estudios hablan de los diferentes tipos de visualización, imagen mental visual extrínseca a la tercera persona. Veo una película de mí andando, por ejemplo, como si fuese una cámara que me está grabando. La visualización intrínseca sobre esta película andando, estoy dentro de mí, decir que yo soy dentro de mi cuerpo y estoy mirando la misma cosa que lo vemos cuando andamos. Y por fin, la visualización kinestésica, es decir, que en esta película percibo los diferentes apoyos al suelo, las diferentes acciones musculares u sensaciones. Recuerdo la extrínseca, intrínseca y kinestésica. En estos últimos estudios se han dado cuenta que la visualización kinestésica sería mucho más potente que la visualización visual para el aprendizaje motor de un movimiento. Es por lo que en nuestra reprogramación neuromotriz utilizamos informaciones propioceptivas kinestésicas y vamos a pedir al paciente de crear una imagen motora de su movimiento de forma mental con
estas sensaciones. Por fin, los sonidos de baja frecuencia. Para el anclaje subcortical vamos a utilizar sonidos de baja frecuencia emitidos por un dispositivo médico, medical device, en el objetivo de poner al paciente en un modo alfa de actividad cerebral, es decir, un modo al nivel de encefalograma, estamos en 7-14 Hz, por debajo del estado de vigilia. Ahora, por ejemplo, estamos en beta, estamos cerca de 20 Hz. ¿Por qué buscamos en estado alfa? Sabemos que las ondas alfa tienen un papel clave en la filtración de la información por las neuronas y en particular al nivel del tálamo y permiten enfocar la atención sobre unas actividades al detrimento de otras. Este estudio de 2013 nos enseña esta modulación intencional de los ritmos alfa en la filtración del tálamo. El paciente se encuentra en un estado de hipovigilancia y de hiperconcentración al nivel de las áreas motoras. Estamos haciendo un puente entre el consciente voluntario y el subconsciente. Y en este momento, el consciente voluntario podrá modificar nuestra subconsciente. Lo que necesitamos, por ejemplo, en la postura, que es probablemente la cosa la más inconsciente, la más inconsciente que tenemos. A nivel del protocolo de Toronto, vamos a ver rápidamente un poco. Son siempre 6 movimientos. Flexión anterior de la pierna, extensión de pierna, abducción, aducción de pierna, rotación externa y rotación interna. Cada uno de estos movimientos hay 5 repeticiones. En expiración es un movimiento lento sobre un ritmo de 1, 2, 3, 4, 5. Voy a mantener la pierna a su máximo. Voy a mantener esta postura un par de segundos y vuelvo, descanso. Otra inspiración y en fase de expiración, 1, 2, 3, 4, 5, mantener. Son 5 repeticiones para cada movimiento y hacemos todo de una pierna y después cambiamos a la otra pierna. Es decir, que la pierna contralateral trabaja aún más que la pierna que está efectuando el movimiento. Necesitamos que la persona no mire al suelo, que la cabeza sea recta, control postural, control de la respiración es diafragmática, ¿ok? Y la primera semana haremos este trabajo, las primera o 2 primeras semanas en función de la gravedad de la pubalgia sin resistencia, segunda y tercera o cuarta semana con resistencia elástica. Y a partir de ahí iremos sobre resistencia elástica con plan inestables, una cama elástica o lo que sea. Un BOSU, por ejemplo. Bien, a nivel de la reprogramación de la musculatura, por ejemplo, esta es la pubalgia que traté la semana pasada en San Sebastián. Vemos que sobre la foto de perfil, mi atleta está antepulsado sobre la línea de gravedad. Es decir, que está antepulsado, por eso que tendrá una presión más importante en el antepié. Vemos que hay una sifosis dorsal de grande rayo. La cabeza está muy por delante de la línea de gravedad, que tendría que pasar por la oreja. Y eso supone una sobretensión sobre los isquiotibiales, por supuesto, y aductores. Bien. Después de la reprogramación neuromotora, vemos que ya la línea de gravedad, la persona está mucho más equilibrada y él percibe un apoyo un poco más en la parte externa del pie y más talón. Y vamos a ver un poco cómo hacemos este trabajo. Le voy a pedir al paciente de hacer una inspiración y dentro de la fase de expiración va a hacer una retroversión de cintura, activación de los cervitrocanterios y activación de la parte baja del abdomen. Puedo palpar aquí para ayudar y palpar también los transversos para verificar que justamente están bien activados. ¿Ok?
Bien. Una vez que hemos conseguido, perdón, una vez que hemos conseguido eso, vamos a hacer la deprogramación y la reprogramación. Él se va a imaginar antepulsado sobre la línea de gravedad, en anteversión de cintura bastante pronunciada, esta tensión en los isquiotibiales, y cuando consigue imaginar esta imagen, se va a quitar todo el tronco de su cuerpo. Y cuando tiene la visión de su cuerpo sin el tronco y la cintura, me hace una señal de la mano y enviaré un sonido pulsado asociado para hacer el anclaje de este pensamiento. Y después él se va a imaginar con una ligera activación de los pervitrocanterios, ligera activación del transverso del abdomen, se va a sentir más recto, cómodo, y no hablo de los pies porque eso se va a hacer de forma automática. Y cuando consigue tener esta buena imagen, esta buena sensación, yo enviaré otra vez el sonido. Y en la segunda regrabación le pondré un aspecto emocional. Está seguro de sí mismo, tiene una buena postura. Es decir, que cuando entra en una habitación Michael Jordan, Federer, Tiger Woods, estamos impactados por la postura de esta gente. Tienen una buena postura. Van seguros de ellos mismos. ¿Okay? Por eso que después le daré a hacer en casa este tipo a la izquierda de trabajo que vemos, el mismo trabajo de retroversión de cintura, activación pervitrocanterios, activación de la parte baja del abdomen, más una abducción de cadera. Bien. Aquí, por ejemplo, traté un jugador de rugby que está en la selección francesa, que es Jonathan Pélissier, del equipo de Lyon. Jonathan, hacemos una reprogramación en dinámico y vamos a trabajar un poco el cambio direccional para que él percibe este cambio direccional de la pierna sana, del lado sano y del lado patológico, y después pasaremos las sensaciones del lado sano en el lado patológico. Él tiene que sentir la contracción excéntrica del aductor. Determinante en estos cambios direccionales es el frenaje. Es decir, que toda la potencia del frenaje va a permitir justamente este cambio direccional, pero el frenaje pide una intensidad excéntrica muy importante. Sobre todo cuando los jugadores tienen grandes aceleraciones y velocidad. Bien, voy a dejar hablar David sobre la preparación física post-pubargia. Gracias, Paul. Supongo que ya veis mi pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, a ver, la preparación física post-pubalgia. Bueno, preparación física es un término muy global. Lo vamos a basar de nuestra manera, nuestro punto de vista, basándolo en la reprogramación neuromotriz que hablaba Paul. Entonces, bueno, comparando un poco, muchos compañeros, bueno, otros profesionales, basan la preparación física, en el caso de la pubalgia, en estudio o en la coordinación intersegmentaria de Enda King, que se basa un poco en lo que decía Paul, el ensayo-error, ¿no? El repetir. Nosotros, bueno, creemos que el camino es otro, y que se basa en la integración realmente del esquema motor a nivel subcortical, y por lo tanto hay que activar otras vías, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues la preparación física, ahí en este caso se va a basar trabajar la fuerza de los músculos deficientes, que vamos a reprogramar, y en el trabajo funcional y global, sobre todo en los cambios de dirección que ocurren en la mayoría de las actividades deportivas, ¿no? Entonces, el trabajo de fuerza a veces se debe a, digamos, que hay una debilidad muscular real, y otras veces ese déficit de fuerza simplemente es una inhibición a nivel subcortical. Por lo tanto, nuestra perspectiva es realmente trabajar a nivel muscular, ya sea para sentir el músculo, que nos va a servir para luego poder integrarlo bien durante la reprogramación neuromotriz, o incluso antes y después, o después,
trabajar simplemente para mejorar los factores neurales y estructurales y que mejoren los niveles de fuerza, ¿no? Entonces, lo vamos a basar en 3 músculos. Los aductores, en cuanto a su capacidad excéntrica. ¿Por qué? Pues porque ocurre en muchas disciplinas deportivas y es donde suele fallar la fuerza en esa fase. El excéntrico de cuádriceps, siendo un poco más específico, suele ser en los cambios de dirección el antepenúltimo paso que se encarga de frenar antes de que la otra pierna realmente cambie de dirección. Ahí donde falla, es decir, la capacidad excéntrica de ese penúltimo paso es insuficiente y entonces enviamos toda la carga a la otra pierna cuando va a cambiar de dirección. Y luego, bueno, en la activación del traveso del abdomen se ha visto, bueno, lo que llamo ASLR, Active Straight Leg Raise, que es el levantamiento de la pierna activa, que se basa en que, como decía Paul, hay un retraso en la activación en el traveso del abdomen y hay una correlación con el problema de la pubalgia, ¿no? Entonces, pues nosotros nos vamos a centrar dentro de lo que es la preparación física en esos 3 músculos, tal y como he mencionado. Creo que la palabra progresión es fundamental en el abordaje, porque tratamos una patología que puede ser muy aguda, muchas veces el deportista la carrera hace mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que ser progresivos, saber qué hacemos y cuándo podemos cambiar de fase, ¿no? Como ejercicio, digamos, más preciso, más analítico, solemos hacer el Copenhague y el slide, que es el deslizamiento. Y luego un ejercicio más funcional donde enfocamos la fase céntrica, que es con la polea isoinercial, ¿no? Bueno, por si no lo tenéis, el Copenhague lo tenemos aquí en vídeo, es este, la mayoría de vosotros ya lo utilizáis. Esa es la descripción, digamos, global y genérica. Y una progresión del Copenhague creo que se basa en 2 cosas, la palanca corta y la palanca larga. Y luego, dentro de cada ejercicio, ya sea la palanca corta o larga, hacemos un aumento de la dificultad. Aquí tienen la palanca corta. Entonces, lo hacemos en 3 pasos. Un isométrico o hold. Luego, movimiento más activo, donde trabaja en excéntrico el aductor derecho. Y luego, lo que llamamos el hip drive, que es la oscilación de la cadera contralateral. Y para la palanca larga, pues sería un poco el mismo principio de progresión, pero con la rodilla en extensión, el hold en isométrico, luego teníamos la parte activa, que podemos enfatizar en una subfase haciendo el levantamiento de la pelvis, y el hip drive con la palanca larga. Eso sería una progresión, digamos, que yo creo coherente. Y nos aseguramos que cada paso es indoloro y se puede hacer antes de pasar al siguiente. En cuanto a los slides, pues lo mismo. La primera etapa, creo yo, para iniciar la progresión sería hacerlo de rodillas, donde el deportista tiene mucho más control. Y la palanca es igual, es corta. Luego tendríamos el slide de pie, donde aumenta la palanca simplemente por la postura y por la extensión de rodilla. Ahí lo veis. Paso siguiente sería de pie con goma. ¿Qué logramos con eso? Simplemente que la goma enfatiza la fase céntrica. La palanca es larga y hay mayor énfasis en la fase céntrica, puesto que la goma tira en el movimiento excéntrico. Paso siguiente, ya serán los ejercicios funcionales con polea isoinercial, ¿no? La fase 1, que muchos conocerían a Mark Verstegen, un ejercicio analítico del aductor suelto largo, de pie con apoyo.
donde la palanca es larga, pero el sujeto tiene bastante control. La fase 2 sería el crossover o paso cruzado, que es menos analítico y un poco más global. Y el 3 ya meteríamos la fase rotacional, todo con la polarización inercial. Bien, eso era por el tema del aductor. Entonces, repito, el aductor trabajamos sobre todo la fase céntrica, ya sea por un déficit estructural, es decir, un déficit de fuerza, o una inhibición a nivel subcortical, ¿no? Ya pasando a la parte, el céntrico de cuádriceps, por lo que decía antes, el déficit de cuádriceps, sobre todo de la pierna contralateral, es decir, el antepenúltimo paso, antes del cambio de dirección, origina una gran sobrecarga en la pierna contralateral. Entonces, lo que se trata, si tenemos un sujeto con un aductor derecho, una pulvaje por un problema en el aductor derecho, un déficit en el aductor derecho, lo que tenemos que trabajar será el cuádriceps izquierdo en excéntrico, ya sea a nivel estructural, para mejorar los factores estructurales de la fuerza, de la fibra, ya sea para, digamos, poder integrar ese tipo de contracción para poder reprogramar y actuar a nivel subcortical. Entonces, y actuar sobre la inhibición. Tenemos varios ejercicios, como el reverse nordic, es decir, el ejercicio nórdico invertido, el típico lunge o zancada delantera, el cinturón ruso, el step down, bajando del banco, o si no, el trabajo con gomas. En cuanto al transverso, como decía antes, un retraso en la activación del transverso está correlacionado con problemas con el pubis. Entonces, Paul ya lo enseñó antes. En este caso, no podemos hablar de potenciar el transverso, pero sí de familiarizar el deportista con su activación consciente, al menos, para poder así sentirlo y así podemos reprogramar mejor durante la sesión de reprogramación. Luego, pues lo practicamos, que decía Paul, después de la reprogramación neuromotriz en su casa o en su instalación deportiva, para así mantener lo que se ha anclado y hacerse consciente. Pero repito, nosotros no hacemos la coordinación intersegmental, es decir, no repetimos para integrar, sino que actuamos a través de la reprogramación neuromotriz a nivel subcortical y eso es lo que va a cambiar el patrón de movimiento. Hasta aquí lo que decía de la parte analítica, es decir, vamos a trabajar directamente en el músculo diana, donde tenemos una deficiencia o un problema, ya sea el déficit en excéntrico del cuádriceps, ya sea el déficit en excéntrico del aductor o, como vimos ahora mismo, el retraso de activación de traverso del abdomen y ya a nivel funcional global, la sobrecarga controlada de la frenada, vais a ver en el vídeo, en este chico que va a hacer un giro a 90 grados hacia su izquierda. Si tiene un problema en el aductor derecho, probablemente, como lo vais a ver, tiene un antepenúltimo paso con la izquierda muy corto y que no frena lo suficiente por un déficit del cuádriceps izquierdo en el excéntrico. Y todo carga en su pierna derecha, que es la que recoge toda la carga de frenada y vuelve a arrancar. Lo pongo otra vez. Ahora, el chico arranca, no hay frenada con la pierna izquierda y todo va a la derecha. La pierna derecha absorbe el impacto de frenada y vuelve a arrancar. Y el problema estará aquí en el aductor derecho. Entonces, aparte de tratar el aductor derecho, habría que reprogramar el cuádriceps izquierdo en excéntrico. Y hasta aquí la parte práctica y global de la preparación física, que siendo un término también muy amplio, creo que debería enfocado a este problema de la pubalgia. Paul, te paso la palabra de nuevo para que podamos cerrar el webinar. Vale, perfecto. Vamos a pasar. Vamos a ver, gracias David. Vamos a ver las limitaciones de la reprogramación neuromotora, capacidades cognitivas muy alteradas, alteración mecánica, calcificaciones o artrosis, u un paciente hiperálgico u sordo, por supuesto, porque los sonidos no pueden actuar. La reprogramación neuromotora
neuromotora al día de hoy es ortopedia, traumatología, neurología. Estamos también en la control postural, bruxismo. Hay muchas aplicaciones de la reprogramación neuromotora, cada vez un poco más. En Francia yo creo que hay más ya de 100 clínicas que trabajan con eso. En España estamos al inicio, unas 20 creo. Y cada vez más fisios encuentran otra forma de trabajar. ¿Cuál ha sido nuestro recorrido? Hemos pasado del rendimiento deportivo, porque al inicio Allianz era solamente para el deporte, a la traumatología del deporte, y desde 4 años estamos en el ámbito médico. Pasé 4 años en Lyon para desarrollar los protocolos médicos, y al día de hoy ya hay muchos otros fisios que están trabajando en muchas áreas distintas de la mía. En Francia, pero no es para España, pero en Francia muchos cursos sobre las inhibiciones motrices. En España vamos a empezar un poco este año, espero, pero con la COVID ha sido todo muy atrasado, muy complicado. Aquí son un poco los centros que trabajan con Allianz, que sea en América Latina. Tenemos gente en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, ya varios países. Haremos la capacitación de una clínica de Uruguay la semana que viene, este fin de semana, el sábado domingo, y la semana próxima, y estoy muy contento que ya otros países, otros fisios se meten con eso. Hortense de Allianz os va a enviar el vídeo de este webinar sobre la reprogramación neuromotora de la pubalgia, y al mismo tiempo os enviará la publicación que hice en 2004 sobre el protocolo de Toronto. Así lo tendréis. ¿Okay? Bien, esperamos vuestras preguntas. Las tenéis que enviar a Ariane y yo contestaré lo antes posible. Un abrazo a todos y espero que hayáis pasado un momento interesante. Sobre todo lo de David me ha interesado mucho sobre la preparación física. Un abrazo a todos. Gracias, David. A ti. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Hortense.